Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de péndulo hebreo, preliminares del péndulo hebreo. Ya sabéis que hay un curso al uso, gratuito para todos, y además de eso, bueno, pues he decidido hacer un curso que yo le he llamado curso de péndulo hebreo, el eleva conciencias, porque obviamente aquí lo que vamos a hacer es entender exactamente, primero, qué es el péndulo hebreo, dos, cómo se funciona en realidad este amiguito, que es el protagonista de este curso, y sobre todo, bueno, pues vamos a analizar de una manera crítica y objetiva todos aquellos documentos, o todos aquellos cursos que nos van vendiendo el péndulo hebreo, etiquetas, etcétera, etcétera. Insisto, no es un curso al uso, por lo tanto, pues habrá gente que quizá, pues todo lo que os estoy contando, pues os resulte inquietante, al menos inquietante. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí hablamos sin tapujos, como se suele decir, que de eso es lo que se trata, ¿no? No contaros una verdad, sino la verdad. No mi verdad, sino la verdad en base a lo que dicen tanto las fuentes oficiales de materia de Cábala, que son, bueno, pues todos los sabios de la Cábala y las Santas Escrituras, que obviamente son las fuentes fidedignas, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues en temas de péndulo hebreo, pues vamos a descubrir cosas que a mí, haciendo esta investigación para preparar todo este material, pues me ha sorprendido. Bueno, pues no os lo perdáis porque lo dicho, es un curso que os va a cambiar la vida. Y no se trata ni de cambiar vidas ni de hacer milagros, sino de elevar conciencias. Ya sabéis, ni cambiamos vidas ni hacemos milagros, solo lo que hacemos es elevar conciencia para acercarnos al Creador. Bueno, pues sin más, entramos en materia. Bueno, ya sabéis que un aviso legal, pues como siempre, ya sabéis que yo soy muy aficionada a los avisos legales, básicamente por mi otra profesión. Para los que me veis por primera vez, pues me presento, mi nombre es Elena Moreta, y aquellas personas que quieran saber a qué dedico el poco tiempo libre que tengo, pues os invito a que os miréis tanto mi LinkedIn como mi presencia en redes sociales, para saber qué he estudiado, por qué estoy haciendo esto, y obviamente, pues bueno, pues cada uno sacará sus propias conclusiones. Bueno, como siempre ya sabéis, para que el canal crezca, no olvidéis a darle al like al canal, al vídeo, y suscribiros para no perderos ninguna novedad. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque cuando seamos 10.000 personas en el canal habrá un regalito para todos. Ya sabéis que este es un canal de divulgación, por lo tanto, bueno, pues de lo que se trata es, primero, de aprender, segundo, entender y tercero, sacar conclusiones. Es decir, la mente hay que trabajarla. Y para trabajar la mente, pues obviamente uno tiene que tener muchos puntos de vista. Hay que pensar out of the box, que es que es ahora lo que se lleva, ¿no? Bueno, Moisés pensaba mucho out of the box. Ya cuando lleguemos a muchos vídeos que estoy haciendo, bueno, pues sobre temas del coaching, ¿no? Es decir, ahora que se lleva mucho el coaching, no sé qué, bueno, pues Moisés era un coach. Era un cambiador de conciencias. Así que bueno, no os los perdáis porque son vídeos muy, muy curiosos y se sacan bueno, pues muchas enseñanzas. Bueno, pues vamos a ello. Bien, primero vamos a hablar del péndulo hebreo. Bueno, ya sabéis que este es el amiguito, ya lo conocéis. Para los que no os lo conozcáis, os le presento. Es un trozo de madera, ¿vale? Con dos formas. Una forma ranurada, ¿vale? Y otra forma lisa. Esto lo podéis hacer en casa, no es necesario comprarlo. Y bueno, pues ya iré explicando cómo se funciona, incluso, bueno, pues qué es exactamente esto y qué simboliza, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco qué es el péndulo hebreo, porque hay mucha gente que habla de péndulo hebreo, que digamos que esto es una cosa novedosa, que es una cosa, bueno, pues totalmente revolucionaria, que cura, que no sé qué, bueno, pues es decir, podéis encontrar pues muchísima información en las redes acerca de este amiguito. Pero bueno, en realidad esto simplemente es un tipo de radiestesia, que tiene una particularidad y usa una serie de códigos cabalísticos, letras hebreas o incluso palabras en otros idiomas. Yo he hecho la prueba en latín, he hecho la prueba en euskera, he hecho la prueba en chino y, es decir, lo que hace es un detector de frecuencias. Entendedlo así, ¿vale? Y en el caso del hebreo, pues de lo que se trata es de conectarte a un canal dador por excelencia y sobre todo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que las energías son buenas o malas. Vivimos en un mundo que se llama Malhut, que es este mundo de causa y efecto, donde digamos que para movernos pues tenemos un cuerpecillo y obviamente pues aquí es un mundo dual, ¿vale? Esto ya lo explicaremos con más intensidad en los vídeos de Cábala. Tenéis ya varios vídeos, ya sabéis que además del curso de péndulo hebreo, subo muchos vídeos sobre divulgación cabalística y bueno, pues ahí podéis encontrar exactamente qué es Malhut, cómo funciona el árbol de la vida, en fin, una serie de cosas interesantes que creo que os pueden interesar, más que nada para complementar todo esto. Es decir, al final las cosas hay que verlas en un conjunto. Y el conjunto tiene que estar primero bien documentado, bien contextualizado y tercero, pues bueno, no hacer creer a la gente cosas que no son. Por lo tanto, entendemos que el péndulo, digamos que es una técnica muy antigua y sobre todo, primero, exige, en el caso del péndulo hebreo, como estáis poniendo trozos, digamos, trozos de las Santas Escrituras. Ahí lo digo, ¿no? Es decir, estáis poniendo caracteres hebreo, el hebreo es un idioma sagrado, ¿por qué? Porque es el idioma con el que Dios creó el mundo.
la Biblia está escrita en hebreo y en arameo, ¿vale? Que son idiomas, digamos, uno es espejo del otro. Por lo tanto, bueno, pues es una técnica muy antigua y, por supuesto, requiere un grado de seriedad, estudio y honradez personal y nobleza del alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo el mundo puede utilizar el péndulo? Bueno, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque digamos que el conocimiento en manos inadecuadas puede ser muy peligroso. Por lo tanto, bueno, es muy importante que entendáis que cuando uno está utilizando ciertas cosas o cuando uno está utilizando nombres de Dios, trozos de las Santas Escrituras, salmos, hay gente que está haciendo trenzas de nombres de Dios que se está poniendo en un objeto y se queda tan ancha. Y obviamente, pues otras personas pues comercializan estos pseudo conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues ojo con esto, porque al final digamos que el que siembra vientos recoge tempestades. Y esto es un refrán cabalístico que nosotros lo hemos adoptado porque, bueno, digamos que nosotros, España, hubo una escuela cabalística súper potente en la Edad Media, ya explicaré cuando estudiemos la historia de la cábala, lo explicaremos, y es decir, ese conocimiento gnóstico, pues cómo ha llegado a nuestros días, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es importante conectarse a esos grifos de bendición, es decir, cómo te conectas con el mayor dador del mundo. El mayor dador del mundo, universo, etcétera, etcétera, es Dios. Por lo tanto, bueno, pues hay que entender muy bien, primero, cómo funciona esto y segundo, cómo te conectas correctamente. Por lo tanto, si tú te acercas al Creador, el Creador te va a colmar absolutamente de todo, ¿vale? Personalmente, profesionalmente, espiritualmente, es decir, Dios sabe lo que necesita cada almita y te dará, pues, a la medida, te dará en la medida que tú necesites, en base a tu vasija. Bueno, esto ya lo explicaremos porque digamos que es importante entender todos estos conceptos místicos antes de entrar en materia. Antes de decir, mira, pues aquí ponéis las etiquetas y ala, a facturar, que es lo que un poco, pues lo que suelen contar, que hace milagros y por supuesto que con esto podéis vivir y os podéis dedicar a esto profesionalmente. Bueno, pues esto veremos si primero es algo a lo que te puedas dedicar profesionalmente de una manera legal y segundo, bueno, pues también veremos exactamente qué es esto y que cada uno, bueno, pues que saque sus propias conclusiones. Por lo tanto, bueno, pues ya sabéis que como siempre os digo, mi canal no es al uso, no me cansaré de repetirlo y sobre todo pues no os voy a contar cosas que no son verdad. Primero, no os voy a contar cosas que no son verdad y segundo, no os voy a contar lo que queréis oír, sino os voy a contar las cosas de una manera objetiva, que es de eso de lo que se trata, ¿vale? Porque luego cada uno pues sacará sus propias consecuencias, sus propias, digamos, sus propias definiciones o incluso, bueno, pues se dará cuenta de que para muchas cosas pues esto está mal. Lo que os están contando está mal y es una manera de corregir aquello que está mal. Pero lo dicho, cada uno pues en base a su libre albedrío. Bueno, ¿qué es el péndulo hebreo? Bueno, pues como siempre os están contando lo de siempre, ¿no? De decir, bueno, pues que esto cura, esto pues gestiona, te cura enfermedades, complementa las medicinas alternativas, se puede, no sé, van contando muchas cosas y obviamente pues esto no complementa ni a ninguna medicina ni a ninguna terapia alternativa, porque es otra cosa. Es decir, la radiestesia, primero, no es una ciencia. No está reconocida en el Ministerio como una ciencia, sino como una pseudociencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la ciencia, el método, digamos, el método tiene que ser científico. Y el método es causa, efecto, ensayo, error. ¿Vale? Y las terapias alternativas, las mal llamadas terapias alternativas, pues son pseudociencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que funciona o no funciona? Bueno, pues a ti te funciona, pues enhorabuena. Pero la ciencia no lo reconoce como una metodología que digamos bueno, que el método es causa-efecto, es decir, lo pruebo 2 millones de veces y en el momento que tenga una persona que no me funcione ya no es un método. Es decir, eso es lo que hace la ciencia. Por eso la matemática es una ciencia, la física es una ciencia, obviamente, el derecho es una ciencia, se estudian ciencias sociales, antiguamente eran ciencias sociales y filosóficas y ahora la facultad de derecho pues son ciencias del derecho, me parece que se llama ahora, no sé cómo ha cambiado todo. Con lo cual, la matemática es una ciencia, la contabilidad es una ciencia, es decir, todo es aquello que siempre funciona. En el momento que tengas un 0,000001 que no te funciona, lo siento, pero no es un método. Por lo tanto, es una técnica. ¿Vale? Y no es ni una ciencia ni una medicina, porque si fuera una ciencia, pues esto se estudiaría en una facultad, y si fuera una medicina, pues tendríais una facultad dedicada a estudios, pues sí que hay estudios hebraicos. Hay una facultad de estudios hebraicos, porque obviamente pues todas las santas escrituras se estudian. Para ser sacerdote, pues tienes que hacer teología o filosofía. No tiene por ser que ser para ser sacerdote. Hay mucha gente que estudia ciencias hebraicas, pues porque le interesa o porque le parece, porque se quiere acercar a Dios y necesita respuestas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues como hemos dicho, ni es una ciencia ni es una medicina y por supuesto no es un método de tratamiento ni diagnóstico. Por lo tanto, bueno, ya sabéis que todas aquellas personas que hablan de pacientes para hacerse los guays,
que esto diagnostica, que hago tratamientos, que hago protocolos, que no sé qué, que bueno, que esto pues básicamente esto es el elemento que estabais esperando para que se abran las aguas, como se lo abrieron a Moisés, pues obviamente, pues bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta de que no es un método de tratamiento ni de diagnóstico, y esto hay que decirlo muy claro. ¿Por qué? Porque si habláis de diagnósticos, si habláis de tratamientos, si habláis de pacientes, pues obviamente tenéis que ser médicos. Y médicos entendidos como personas titulados universitarios con un título reconocido en el Estado y además de eso inscritos en un colegio profesional. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, pues bueno, pues empezamos ya mal porque todas estas personas que suelen vender esto como una especie de milagro, de que yo estaba malo y me curé, que resulta que esto, fíjate tú, me paso, estaba en coma y salí del coma, etcétera, etcétera. Pues una serie de cosas, pues son, bueno, pues primero, tened muy, muy en cuenta que el péndulo hebreo no es nada de esto, ni por supuesto hace milagros ni cambia vidas. ¿Vale? Y por supuesto, pues no es una terapia. Por lo tanto, bueno, pues creo que en principio todas aquellas personas que, digamos, que estéis utilizando este tipo de cosas, os están vendiendo la moto, como se suele decir vulgarmente, pues tened en cuenta que todo esto, pues bueno, primero, pues os están induciendo a error. Y ese error, pues obviamente, si os hace, digamos, que compréis formación pensando formación o estáis adquiriendo servicios de personas que os están contando todo esto, pues esto, pues obviamente, pues no es correcto. Por lo tanto, bueno, pues esto es la primer jarro de agua fría, que como veis, pues bueno, pues aquí entramos a saco, como se suele decir, pero vamos a ser objetivos. Es decir, las cosas son objetivas y no es una terapia, obviamente. ¿Por qué? Porque para hacer terapias tienes que ser o médico o psicólogo. Es decir, la terapia cura el cuerpo y tú no curas absolutamente nada, o curas la mente. Por lo tanto, bueno, pues estas personas que hacen terapias y cosas así, pues espero que lo que siempre digo, ¿no? Que tengan un título universitario que les habilite a dar esos servicios y firmar contratos, obviamente, porque estáis firmando un contrato de seguros, es decir, estáis firmando un contrato de servicios, ¿vale? Y ese contrato de servicios, pues para que un contrato de servicios sea válido, pues tiene que tener una serie de características, pero que esto no lo digo yo, esto lo dice el Código Civil. Bueno, seguimos. Como siempre, recordaros que en mi página web hay una serie de recursos gratuitos, ahí tenéis todos, aquellas personas que les interese, pues tanto aprender con gamificación de manera correcta, la videoteca, donde ya sabéis que, bueno, ya tengo muchísimos vídeos subidos en el canal y sobre todo, pues vídeos donde analizamos etiquetas que están mal, analizamos aspectos jurídicos, que para mí es importante, etcétera, etcétera, pues los tenéis ahí todos a vuestra disposición. Etiquetas gratis, pedidlas sin ningún problema, ahí tenéis el proceso para pedirlas. El código que hicimos en Navidad, etiquetas gratis en este año que estoy dando 2023, porque digamos que, bueno, como estamos revisando muchas etiquetas que están mal, pues bueno, hay una iniciativa que tengo que es daros etiquetas que son correctas, pues por lo menos pues para que entendáis qué es lo que estáis haciendo. Y por lo tanto, bueno, pues nuevas iniciativas que tengo que son ebooks gratuitos, etcétera, etcétera. Bueno, también, como siempre, ya sabéis que para mí es muy importante. También hay un blog del pendulero donde seguiremos aprendiendo todos y sobre todo también es muy importante para mí, y digo para mí porque esto la gente, pues digamos que la formación en materia legal en España, en materia de consumo, laboral o educación, pues la gente pues no suele contar esto. ¿Por qué? Porque al final mi objetivo es venderte un curso, venderte un milagro o venderte un cambio de vida. No es que tú entiendas qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces. Con lo cual, bueno, pues todas aquellas personas que estéis interesadas, pues tenéis, en esta información general está puesta toda la normativa en España, insisto, en España, porque yo os hablo desde España, tanto para dar, digamos, para dar servicios de educación, para dar servicios de educación entendido como cursos, para dar servicios profesionales, o bueno, incluso pues en materia laboral o en materia incluso, bueno, pues de consumo. ¿Por qué? Porque como consumidores y usuarios de servicios tenemos derechos. Y por lo tanto, bueno, pues si muchas personas os sentís, digamos, que vuestros derechos han sido vulnerados, ahí tenéis el proceso, que insisto, es gratuito y telemático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente hay que mandar la información. Se sube a una página web y Consumo hace una investigación. O hace, pues, bueno, pues lo que tenga que hacer, ¿vale? Y más cosas. Bueno, pues ahí tenéis todos la batería de cursos. Aquellas personas que tengáis curiosidad, pues podéis pinchar en cada curso, digamos, cada curso tiene pues un vídeo explicativo de qué es lo que tiene el curso, el material del curso y, bueno, y las condiciones de contratación. Y, como siempre, los manuales. También hay manuales, que es el manual en péndulo y energías densas, Cábala 1, Cábala 2, Salmos y animales. El de animales todavía no está terminado porque, como sabéis, pues a mí me interesan mucho los animales y estoy investigando mucho sobre el alma de los animales. Y creo que es importante dedicarles pues un poquito más de tiempo digamos, al manual. El manual ya está preparado, pero estoy haciendo, digamos, una remasterización del manual. ¿Por qué? Porque he encontrado cosas muy interesantes que creo que pueden complementar a toda esa información.
Bueno, lo dicho, también en los manuales, cada manual tiene tanto el manual como pues las etiquetas, los procedimientos, etcétera, etcétera. Y como siempre, pues bueno, pues aquellas personas que os interese saber un poquito más, pues tenéis todos los vídeos explicativos y las condiciones de contratación. Bien, y como os he dicho muchas veces, pues para impartir clases y formación previa en España hay un requerimiento legal. Por eso digamos que yo en mi página web tengo la acreditación oficial de competencia docente en base a lo que marca la ley orgánica de educación, ¿vale? No lo digo yo, lo dice una ley orgánica que, bueno, pues no os voy a explicar. Dentro del ordenamiento jurídico, pues la ley orgánica es una ley que tiene mucha enjundia, como diría aquel. Y enjundia no es un nombre, sino que tiene mucha importancia. Por lo tanto, bueno, pues cada vez que, digamos, que queráis comprar algo, siempre aseguraros dos cosas, que las personas que os están ofreciendo tanto productos como servicios estén capacitadas legalmente, y digo legalmente, con una competencia oficial para poder dar esos servicios que ofertan. Por lo tanto, bueno, pues si no la tienen puesta, pues deberíais de exigirla. O al menos ese es mi consejo, pues para evitar ser, pues eso, pues víctimas de presuntas estafas, ilícitos penales, publicidad engañosa, intrusismo, en fin, todo lo que dice el código. Tan divertido. Por lo tanto, bueno, pues es importante que, para mí es muy importante, y sobre todo, bueno, pues creo que hay una labor de concienciación importante, al menos en mi canal, ya os lo he dicho muchas veces, mi canal no se trata de venderos no se trata ni de vender milagros, ni de haceros creer cosas que no son, ni por supuesto de engañaros. Por lo tanto, bueno, creo que la honradez y la ética y deontología profesional es muy importante, ¿no? Es como, bueno, pues cada uno sabe cómo se gana, cómo llena su nevera, como diría aquel. Si lo llena de una manera honrada o si lo llena a través de engañar a los demás o de hacer creer a otras personas cosas que no son, pues para sacaros los dineritos. Bueno, lo dicho, espero que os haya interesado el vídeo. Quizás es interesante en el sentido de que es novedoso, de que no se dice nada que no se pueda. Es decir, todo lo que yo digo lo puedo justificar, ¿vale? Por lo tanto, creo que es importante, ¿no? Esa parte objetiva, que es muy, muy importante, al menos para mí. Y aquellas personas que estéis interesados, pues como siempre, pues ya sabéis que estamos en redes sociales. Tenéis mi LinkedIn, donde suelo escribir asiduamente sobre temas pues tanto jurídicos como de auditoría y todo unido a Mundo Cábala, que ese es el challenge, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también os quería presentar a todos los elementos sospechosos de la 11ª dimensión, que también son muy divertidos. Están puestos en LinkedIn. Y sobre todo, bueno, pues todas estas historietas, ¿no? De estos elementos, de estos, bueno, pues digamos, personajes de la 11ª dimensión, pues todos tienen una moraleja detrás. Entonces, es lo importante, ¿no? Es decir, pues está todo hecho con Animus Jocandi, obviamente. Animus Jocandi es para que la gente se ríe, pero con esa risa también, es decir, cuando la gente entiende lo que tiene que hacer, no comete errores. Por lo tanto, bueno, pues recordaros también que todas estas clases en YouTube son en beneficio de todos y son gratuitas. Y por lo tanto, bueno, pues sí que os invitaría a que intentéis divulgar todo este conocimiento, porque este conocimiento no es al uso, empezando por ahí. Y segundo, bueno, pues como os he dicho, es objetivo y obviamente pues cada uno tiene la nobleza de alma, por mucho que te pongas máscaras, al final, al final del día, ¿no? Cuando uno se sienta y cuando uno hace un análisis, que esto hay que hacerlo todos los días, no se hace, pero se debería de hacer, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué cosas buenas he hecho hoy? Bueno, pues dar información veraz es la cosa más buena y compartir tu sabiduría con el resto de las personas para que todo un colectivo se beneficie, pues también es una obra de caridad. Bueno, pues sin más me despido y nos vemos en próximos vídeos.